Vámonos a la entrevista porque ya está en la línea Luis Miguel González. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Luis Miguel González, ¿cómo estás? Feliz año, qué gusto saludarte. Feliz año para Diego, para Alejandro, para Augusto. Un abrazo. Un abrazo, igualmente. Luis Miguel. Oye, pues qué gusto, Luis Miguel, que estés con nosotros. Y a ver, ¿cómo ves el arranque de año? ¿Qué perspectiva ves económicamente para este 2022? ¿Va a ser más o menos bueno, más o menos malo? ¿Cómo lo ves? Lo primero, casi como si fuera titular, es muy fácil de decir, hay menos crecimiento, más inflación a la vista. Ok, menos crecimiento, es decir, menos crecimiento que el 2021, que en realidad fue un año de rebote. Y que además fue un año muy raro, porque tuvimos un primer semestre donde la recuperación básicamente se dio fácil, porque estaba muy relacionado con la reapertura de actividades. Si un restaurante estaba cerrado, si había un vuelo que no estaba llegando a una zona del país, pues el solo hecho de activarse generaba movimiento económico. Claro. Cuando en el segundo semestre entramos a esta fase complicada de reactivación o recuperación, pues la economía empezó a cascabelear. Prácticamente el crecimiento que tenemos registrado, el rebote, es más la fotografía del primer semestre que lo que pasó en el segundo semestre. Entonces la pregunta en lo de crecimiento es, ¿se va a parecer más al primer semestre del año pasado o al segundo semestre? ¿Cuál es el promedio de crecimiento en el segundo semestre? Menos de 1%. Ah, no, pues, o sea, en realidad solo crecimos el primer semestre, el segundo ya no. Totalmente. Y también hay que decirlo, cuando decimos crecimiento estamos hablando de un promedio. Hay actividades que están bastante bien y hay unas que están muy descompuestas. El ejemplo de una actividad que está bien es agroalimentaria de exportación. Sí, hay mucha demanda en Estados Unidos y se está es comportando de manera muy impresionante lo de toda la exportación del producto agrícola, ¿no? Sí, y yo diría que una de las sorpresas que prendieron focos, porque ahora sí, como era sorpresa, no se esperaba, es exportaciones manufactureras. Tenemos dos factores conocidos, que es lo de contenedores, que son los chips, y hay un factor nuevo, que creo que va a dar mucha lata en el 2022, y es proteccionismo de Estados Unidos. Okay. Ya se nos olvidó que eso no depende de Trump. Hay una corriente muy fuerte en Estados Unidos, que es más de demócratas que de republicanos, para limitar las importaciones de Estados Unidos. Tiene que ver con el programa de infraestructura de Biden, donde se llama en inglés Build Back Better, que es como construyamos de nuevo pero mejor, donde todo el mundo decía en automático va a haber más exportaciones mexicanas porque somos socios, porque somos amigos, porque tenemos 25 años en un acuerdo comercial. Estados Unidos literalmente trae otros datos y lo que dice es, oye, somos socios, sí, amigos no, y hermanos menos. Sí, bueno, a ver, los socios son para hacer negocios, no para hacer cuates, ¿no? Totalmente. Sí, mientras haya negocio. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Augusto Chacón, lo ¿cómo mejor para ti y para tu familia este 2022. ¿De qué herramientas dispone el gobierno para tratar de impulsar el crecimiento y contener la inflación? Porque también se ha dicho, la inflación tiene un componente global importante. El principal componente o la principal herramienta que tiene el gobierno es el presupuesto. Y como sabemos, el presupuesto mandó dos mensajes. El primero, que a mí me parece positivo, es no hay más impuestos. Creo que hemos hablado poco del régimen fiscal de confianza, que me parece que es una buena noticia en general para muchísima gente. La regla básica es métete a pagar impuestos y vas a tener una tasa muy baja. Yo diría que es la buena noticia del presupuesto. Okay. Lo otro que tiene que ver con el gasto, pues yo digo, el mensaje es, lo único que tiene prioridad son las grandes obras de
López Obrador y los programas sociales. Eso no alcanza para hacer un presupuesto de recuperación o de reactivación económica. Tampoco es vamos a decir, más allá del presupuesto, la política pública no es precisamente la más amigable para la inversión privada en algunos sectores. Entonces yo diría que desde el sector público la mejor noticia es el régimen fiscal de confianza. Todo lo demás entra en esta zona de polémica, donde a quien le gusta la 4T dice esto es lo que el país necesita y más vale ahora sí una colorada que 10 descoloridas. Luis Miguel, ¿cómo estás? Hola, Feliz año. Feliz año. Lo mejor para ti y para tu familia. Oye, Luis Miguel, esta entrada del incremento de la gasolina evidentemente va a repercutir en precios, va a repercutir en realmente un impacto importante para la gran mayoría de los bolsillos. ¿Qué se espera, por ejemplo, de toda la cuestión energética y cómo esta pudiera impactar en la economía del país? Creo que es la pregunta del millón, Alejandro, en todos los sentidos. La política energética, no solo en México, yo diría quitando Estados Unidos, tiene un componente ideológico importante, que es quién produce, cómo se produce, qué tan limpio es lo que se produce, etcétera. Entonces yo diría, en el caso de los precios de la gasolina, simplemente las cuentas no cuadran. Y me explico, Alejandro. Si mantienes bajo el precio, le pones mucha presión a las finanzas públicas. La razón es que el precio internacional de la gasolina está subiendo, o si no sube, se mantiene muy alto. No es solo el precio, es la forma en que se recauda impuestos en México a través de la gasolina. Sí. Que es algo, yo diría, el gobierno, no solo este gobierno, sino el gobierno mexicano, digamos, en términos de ciclo largo, se volvió ya adicto a los ingresos del petróleo, ya fueran las exportaciones o la venta de gasolina. Sí, primero fue el impuesto a Pemex y luego fue el IEPS a las gasolinas, ¿no? Totalmente. Entonces, o lo paga Pemex o lo pagamos los consumidores. Entonces, yo diría, a principios de año, estábamos esperando un aumento del precio por el IEPS. Por lo pronto hacen una especie de reequilibrio y no aplican todo el IEPS. Es una especie de subsidio negativo. Sí. Pero literalmente es como la espada de Damocles. En cualquier momento ese impuesto entra en vigor. O, mejor dicho, el aumento de ese impuesto se va a cargar al público. Va a depender mucho del tema de finanzas públicas, pero insisto, simplemente la cobija no alcanza. No puedes tener un precio de gasolina que simultáneamente deje contentos a los consumidores y a las finanzas públicas mientras los precios internacionales sigan altos. Solo como referencia, el precio del petróleo el año pasado subió más del 50% en el mundo. Ya. No, Esa es la referencia que me parece que es más o menos clara a cómo se ha ido achicando el margen del gobierno. Insisto, si queda bien con los consumidores, las finanzas públicas van a empezar a rechinar. Si privilegian las finanzas públicas, pues los que vamos a chillar somos los consumidores. Pues no se ve una perspectiva muy halagüeña para el año, por lo que dices, una inflación al alza, poco crecimiento. Y al Banco de México, rápidamente, ¿cómo lo ves ahora con con esta chica? ¿Hacia dónde va el Banco de México? Está pequeña. Creo que es una institución muy fuerte que, si vemos lo que pasó con los otros nominados por el presidente o designados, me refiero a Jonathan Meade, Gerardo Esquivel, Galia Borja, en realidad ellos han jugado mucho más del lado de la institución que del lado de la 4T, suponiendo que podemos hacer una separación muy clara en qué cosa corresponde a cada cual. Yo confío en que pese la institución, pero ahora sí, como es el clásico, pero qué necesidad. Si estaba más o menos claro
quién iba a ser el gobernador, etcétera. ¿Para qué meter tanto ruido? Empezamos con el Banco Amigo con signos de interrogación cuando debería ser una cosa más bien inercial. Claro. Es la institución económica que mejor funciona en México. Y cuando el gran tema va a ser la inflación. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Luis Miguel, muchas gracias, un abrazo y seguiremos en contacto contigo a lo largo del año. Con muchísimo gusto. Un abrazo, Diego, un abrazo, Augusto, un abrazo, Alejandro. Igualmente. Buen año para ustedes y conmigo. Gracias. Un abrazo, Luis Miguel. Luis Miguel González, director del periódico El Economista y uno de los analistas económicos consentidos de este programa.